Ahora mismo, mientras me escuchas, tu cuerpo está emitiendo radiación, no porque estés enfermo, no porque hayas estado cerca de una planta nuclear, no porque algo malo te haya pasado, simplemente porque estás hecho de materia y la materia, cierta materia, no puede quedarse quieta. Sé lo que estás pensando. Radiación. La palabra trae imágenes inmediatas, explosiones, trajes de protección, señales de peligro con el símbolo amarillo y negro, Chernóbil, Hiroshima, cáncer. Esas asociaciones no son inventadas, son reales, pero son una fracción de la historia, una fracción pequeña, y quedarte solo con esa fracción es como aprender que el agua puede ahogarte y concluir que el agua es tu enemiga. Lo que me tomó años entender en un laboratorio en París, con las manos manchadas de productos químicos, en el frío, sin saber todavía el costo personal que tendría, tú lo estás viviendo en tu propio cuerpo sin saberlo, cada segundo, ahora mismo. Así que acompáñame, porque vamos a deshacer el miedo con algo más poderoso que la tranquilización, con precisión. Empecemos por el principio. ¿Qué es radiación? Y aquí está el primer problema, porque radiación no es una sola cosa, es una categoría enorme que incluye fenómenos completamente distintos bajo el mismo nombre, y usar una sola palabra para cosas tan diferentes crea más confusión que claridad. La luz que entra por tu ventana ahora mismo es radiación. El calor que sientes cuando te acercas a una estufa es radiación. Las señales de tu teléfono celular son radiación. Las ondas de radio, la luz ultravioleta del sol que broncea tu piel, todo eso es radiación. ¿Te da miedo la luz del sol porque es radiación? Probablemente no, o no de esa manera. La distinción que realmente importa es esta: radiación ionizante versus radiación no ionizante. La diferencia no es arbitraria, es física. La radiación ionizante tiene suficiente energía para arrancar electrones de los átomos con los que interactúa, para romper enlaces moleculares, para alterar el ADN si llega a una célula en el momento equivocado. La radiación no ionizante no tiene esa energía. Puede calentar tejido, como un microondas calienta comida, pero no rompe moléculas a nivel atómico. Cuando la gente dice radiación con miedo, está hablando de la ionizante y tiene razón en tomarla en serio. Pero incluso dentro de esa categoría hay diferencias enormes. Tres tipos principales: alfa, beta y gamma, que se comportan de maneras completamente distintas y requieren protecciones completamente distintas. Llegaremos a ellos. Pero primero necesito explicarte por qué existe la radiación en absoluto. ¿Por qué algunos átomos emiten radiación y otros no? ¿Qué está pasando dentro del núcleo? No todos los núcleos atómicos son iguales. Ya vimos que dentro del núcleo hay protones y neutrones, y la proporción entre ellos determina si ese núcleo es estable o no. No es un defecto, no es un error. Es simplemente que ciertas combinaciones de protones y neutrones crean un sistema con demasiada energía interna para mantenerse como está indefinidamente. Piénsalo así. Imagina que estás cargando un vaso de agua completamente lleno, lleno hasta el borde, más de lo que debería, mientras caminas por un pasillo. En algún momento el agua tiene que salir, no porque el vaso sea defectuoso, sino porque el sistema tiene más de lo que puede sostener en equilibrio. El núcleo inestable hace exactamente eso: expulsa lo que le sobra, se reorganiza, encuentra un estado de menor energía, y lo que sale disparado en ese proceso de reorganización, eso es la radiación. No viene de la nada, viene del núcleo encontrando su equilibrio. Ese proceso se llama desintegración radiactiva y ocurre de tres maneras distintas. La primera es la desintegración alfa. El núcleo expulsa un paquete compacto, dos protones y dos neutrones juntos, que es exactamente el núcleo de un átomo de helio. Es pesado, es relativamente lento y es fácil de detener. Una hoja de papel es suficiente, tu piel es suficiente, pero
y esto es crítico, si una fuente de radiación alfa entra a tu cuerpo, si la inhales o la ingieres, el escudo natural de tu piel ya no está entre tú y la radiación. Y a esa distancia, con esa energía depositada directamente en tejido interno, el daño puede ser devastador. El polonio 210, uno de los elementos que yo descubrí, es un emisor alfa, casi inofensivo desde afuera, extremadamente peligroso si entra. La segunda es la desintegración beta, y aquí ocurre algo que cuando lo entendí por primera vez me pareció casi imposible. Un neutrón dentro del núcleo se convierte en protón, literalmente, y en ese proceso expulsa un electrón a altísima velocidad. Eso es la partícula beta, más un neutrino que casi no interactúa con nada. Pero lo que me impactó no fue la partícula expulsada, fue lo que le pasa al átomo. Si tienes un neutrón menos y un protón más, tienes un elemento diferente. El número de protones es lo que define qué elemento es un átomo. Y después de una desintegración beta, ese átomo ya no es el mismo elemento que era antes. La transmutación, convertir un elemento en otro. Los alquimistas de la Edad Media buscaron eso durante siglos. Lo consideraban la clave para transformar plomo en oro. Lo buscaron en fórmulas místicas, en hornos, en combinaciones de materiales. Y resulta que la naturaleza lo hace sola, silenciosamente, dentro de cada roca radiactiva, dentro de tu cuerpo, sin intervención de nadie. El carbono 14 se desintegra por beta y se convierte en nitrógeno 14. El potasio 40 puede desintegrarse por beta y convertirse en calcio 40. Transformaciones elementales ocurriendo constantemente a tu alrededor y dentro de ti. La tercera es la radiación gamma, y esta es diferente en naturaleza, no es una partícula, es energía pura, una onda electromagnética de frecuencia extremadamente alta como la luz, pero con una energía incomparablemente mayor. La radiación gamma no tiene masa, viaja a la velocidad de la luz y penetra casi todo, papel, piel, madera. Para detenerla necesitas plomo grueso o concreto denso. Es la más difícil de bloquear y la que puede penetrar más profundo en el cuerpo. Cada tipo de radiación requiere una protección diferente y confundirlos, tratar una fuente alfa como si fuera gamma o ignorar una fuente gamma porque la radiación se puede bloquear con papel. Eso sí puede ser peligroso. Ahora, regresemos a ti. Dijiste que tu cuerpo emite radiación. ¿De dónde viene exactamente? Del potasio. El potasio es esencial para la vida. Tus músculos no se contraen sin él. Tu corazón no late con regularidad sin él. Tus neuronas no transmiten señales sin él. Es uno de los minerales más importantes en tu biología y en la naturaleza el potasio existe en varias formas, varios isótopos. La mayoría son estables, pero aproximadamente el 0.012% de todo el potasio que existe es potasio 40, un isótopo radiactivo con una vida media de 1.250 millones de años. Tu cuerpo no distingue entre potasio estable y potasio 40. Químicamente son idénticos. Mismo número de protones, misma carga, misma forma de interactuar con otras moléculas. Tu cuerpo los absorbe a ambos porque no puede diferenciarlos. Y el potasio 40 que absorbiste está en tus músculos, en tu corazón, en tu sangre. En este momento, en tu cuerpo, ocurren aproximadamente 4.000 desintegraciones radiactivas por segundo. La mayoría son del potasio 40 que llevas dentro. 4.000 por segundo, constantes, sin parar. Y también tienes carbono 14. En cada célula de tu cuerpo hay carbono, porque la biología está construida sobre el carbono. Y una fracción pequeñísima de ese carbono es carbono 14, el mismo isótopo radiactivo que los arqueólogos y los científicos usan para fechar restos orgánicos, madera antigua, huesos, tela. Lo pueden fechar porque el carbono 14 decae a una velocidad conocida y medible desde que el organismo muere
y deja de absorber carbono nuevo del ambiente. Mientras estás vivo, sigues absorbiendo carbono 14 del aire, del agua, de la comida, y sigue desintegrándose dentro de ti, todo al mismo tiempo. No estás contaminado, estás hecho de materia, y la materia tiene historia radiactiva, siempre la tuvo, desde antes de que existiera la Tierra. Y la radiación no solo viene de dentro, la radiación cósmica, partículas de altísima energía que viajan desde el Sol, desde otras estrellas, desde explosiones galácticas que ocurrieron hace millones de años, llega a la Tierra constantemente. La atmósfera nos protege de gran parte de ella, pero no de toda. A nivel del mar, la protección atmosférica es máxima. A medida que subes en una montaña, en un avión, hay menos atmósfera encima de ti y la dosis de radiación cósmica aumenta. Los pilotos comerciales, las personas que trabajan en aerolíneas y pasan cientos de horas al año a 10 kilómetros de altura, reciben una dosis anual de radiación cósmica mayor que la mayoría de los trabajadores de plantas nucleares. Eso no es una alarma, es un dato que vale la pena conocer. El suelo también emite radiación. En ciertas regiones geológicas, donde hay granito, donde hay depósitos minerales específicos, emerge del suelo un gas radiactivo llamado radón. Es incoloro, es inodoro, no lo puedes detectar sin instrumentos. El radón se acumula en espacios cerrados, sótanos, edificios mal ventilados, y cuando lo inhalas, sus productos de desintegración, emisores alfa, se depositan en tus pulmones. El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón en Estados Unidos después del tabaco. No Chernóbil, no las plantas nucleares. El gas que puede estar acumulándose en el sótano de tu casa ahora mismo. Los materiales de construcción, el granito de una cocina, los ladrillos de una pared, el concreto de un edificio, también emiten pequeñas cantidades de radiación naturalmente. Vivimos rodeados de eso. Vivimos sumergidos en radiación de fondo desde que el universo existe. La pregunta nunca fue si existe, fue cuánto importa. Y cuánto importa depende de la dosis. Aquí está la idea que más resistencia genera y que más falta hace entender. La radiación no es buena ni mala en términos absolutos. La dosis lo es todo. Paracelso lo dijo en el siglo XVI, mucho antes de que existiera la física nuclear, y sigue siendo uno de los principios más sólidos de la toxicología. La dosis hace el veneno. El agua en exceso mata. El oxígeno en concentraciones altas daña los pulmones. El sol en dosis moderadas es esencial para la vida. En exceso quema y daña el ADN. La radiación no es la excepción. La unidad que usamos para medir la dosis que recibe el tejido biológico se llama el sievert, y las dosis cotidianas son tan pequeñas que las medimos en milisieverts, milésimas de sievert, o incluso microsieverts. Una persona promedio recibe alrededor de 3 milisieverts por año de todas las fuentes combinadas, la mayoría de fuentes naturales como el radón, la radiación cósmica y el potasio en su propio cuerpo. Una radiografía dental expone al paciente a aproximadamente 0.05 milisieverts. Un vuelo de Nueva York a Londres, unas 8 horas a gran altitud, agrega alrededor de 0.08 milisieverts. Un escaneo de tomografía computarizada puede llegar a 10 milisieverts. El umbral donde hay evidencia científica sólida de daño celular directo está en dosis agudas por encima de 100 milisieverts recibidos en poco tiempo. Por debajo de ese nivel, los mecanismos de reparación del ADN en tus células manejan el daño. Tu cuerpo lleva millones de años evolucionando en un ambiente con radiación de fondo. No llegó a este punto sin desarrollar defensas. Por encima de ciertos niveles, especialmente en exposiciones agudas masivas, el daño supera la capacidad de reparación. Eso es real, eso es grave y merece tomarse en serio.
pero confundir esos casos extremos con la exposición cotidiana, con la radiografía dental, con el vuelo en avión, con el potasio en tu músculo, eso no es precaución, es confusión, y la confusión no protege a nadie. Yo lo sé de una manera que ningún libro podría enseñarme completamente. Trabajé durante años sin protección, sin guantes adecuados, sin escudos, cargando tubos de radio y polonio con mis propias manos, llevando muestras en los bolsillos de mi bata de laboratorio. No por imprudencia, sino porque no sabíamos, nadie sabía todavía. La radiactividad era tan nueva como concepto que no teníamos el marco para entender lo que le hacía al cuerpo con el tiempo. Mis cuadernos de laboratorio de esa época, los que usé durante los años de descubrimiento del radio y el polonio, todavía son demasiado radiactivos para tocarlos sin protección. Están guardados en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Si alguna vez quieres consultarlos, tienes que firmar una exención de responsabilidad y usar equipo de protección. Mis notas, mis pensamientos escritos a mano, guardados en plomo. No te cuento esto para que te asuste. Te lo cuento porque es la diferencia entre entender y no entender. Yo pagué el costo de no saber. Tú tienes la posibilidad de saber. Eso no debería desperdiciarse en miedo genérico. Debería convertirse en comprensión precisa. El miedo sin información es parálisis. La indiferencia sin información es imprudencia. Lo que necesitas, lo que cualquier persona merece tener, es precisión. Saber que el radón en sótanos cerrados es un riesgo real que se puede medir y mitigar. Saber que una tomografía tiene un propósito médico que en la mayoría de los casos supera ampliamente su dosis de radiación. Saber que el potasio en tu cuerpo no es una amenaza, es parte de lo que eres. Y hay algo que todavía no está completamente resuelto. Los efectos de dosis bajas crónicas, exposición pequeña pero constante durante años, siguen siendo un área de debate científico genuino. Tenemos modelos, tenemos datos de poblaciones, pero la certeza absoluta que nos gustaría tener todavía no existe en todos los escenarios. Eso no es alarma, es honestidad. Y la honestidad es mejor que la falsa seguridad en ambas direcciones. Ahora quiero que te quedes con algo más que datos. La radiactividad no es una fuerza externa que llegó a amenazarnos, es parte de la estructura de la materia desde el principio del universo. Los átomos pesados, como el uranio, el radio, el polonio, se formaron en explosiones de estrellas masivas hace miles de millones de años, antes de que existiera el Sol, antes de que existiera la Tierra. Cuando la Tierra se formó, esos elementos ya estaban ahí. El calor interno de nuestro planeta, la actividad geológica, los volcanes, las placas tectónicas, vienen parte de la desintegración radiactiva de elementos en el interior de la Tierra. La misma física que estudiamos en el laboratorio mantiene vivo el planeta. Estamos hechos de los restos de estrellas. Literalmente, el carbono en tus células, el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, todos esos elementos se forjaron en procesos nucleares estelares y llegaron aquí después de millones de años de viaje cósmico. Y el potasio 40 que se desintegra en tu músculo ahora mismo, ese átomo específico, puede llevar dentro de ti desde que comiste un plátano la semana pasada. O puede llevar en la Tierra desde que se formó el sistema solar hace 4.500 millones de años. No hay manera de saberlo. Cada desintegración en tu cuerpo es un átomo encontrando su equilibrio, liberando la tensión que llevaba acumulada, quizás desde antes de que existiera la vida en este planeta. Llevas dentro de ti la física del universo, no como metáfora, no como figura literaria para hacer el discurso más bonito, como hecho literal, medible, verificable con instrumentos. Eso no debería darte miedo, debería darte asombro.